Hoy es viernes 29 de enero y esto es Telediario. Gracias como siempre por su preferencia. A las 6 en punto de la mañana arrancamos con esta jornada informativa. Estos son nuestros titulares. Encuentran incinerado el vehículo que usaron los asesinos de Efraín Ruales. Según el fiscal, los sicarios intentarían borrar toda huella y no dejar rastro, mientras la policía tiene 2 detenidos para investigaciones. $50.000 de recompensa ofrece el Ministerio de Gobierno a quienes den información del paradero de los sospechosos del asesinato de Ruales. Ministerio de Salud confirma la presencia de 2 nuevos casos de la cepa londinense del coronavirus, una menor de edad de 12 años y un hombre de 60. Ambas personas no reportan salida del país en los últimos meses. Juan Carlos Ceballos confirma que no renunciará a su cargo, mientras que hay críticas y un llamado al juicio político por su actuación. En deportes, las nuevas contrataciones de los equipos ecuatorianos a vísperas de iniciar la Liga Pro. En lo internacional, la Comisión de Vacunación alemana cuestionó el medicamento de AstraZeneca para la población de mayores de 65 años. Esto mientras que Chile recibió 2 millones de vacuna de la fabricante china Sinovac e inicia su plan de inmunización masiva. Comenzamos en las primeras investigaciones sobre el asesinato del presentador Efraín Ruales. La policía maneja varias hipótesis que prefiere mantener en reserva para no entorpecer el desarrollo del caso. De momento hay varios sospechosos en este proceso de indagación y recolección de más pistas que ayuden a la policía a resolver el crimen. Un día después del crimen que ha sacudido al Ecuador, estas son las principales pistas que manejan Fiscalía, Policía y sus diferentes unidades especializadas dedicadas a investigar el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. La primera, los videos de las cámaras de seguridad de la escena del crimen, en el norte de Guayaquil. La segunda, el peritaje del carro de Efraín Ruales, que recibió 4 impactos de bala. Este vehículo se encuentra en el Departamento de Criminalística de la Policía. La tercera pista es el vehículo con placas de Manabí, Chevrolet Gran Vitara, reportado como robado la semana pasada en la ciudadela Marta de Roldós, norte del puerto principal. Los sicarios lo usaron para cometer el asesinato y luego le prendieron fuego en el oeste de Guayaquil. La cuarta pista, y sin duda la más trascendental, el contenido del teléfono celular, del cual se han recuperado todos los chats, incluso los borrados. Y finalmente, la quinta pista, los allanamientos y las versiones de 3 personas que ha recogido la Fiscalía en las últimas horas. Estos elementos permitirán obtener detalles para resolver este execrable crimen. La noche del miércoles 27, una denuncia alertó a la policía del premeditado incendio de un vehículo Gran Vitara, igual al que usaron los asesinos de Efraín Ruales. El automotor abandonado en un populoso sector al sur de la ciudad de Guayaquil fue deliberadamente destruido para borrar toda huella de sus ocupantes. A pesar de que los sicarios quemaron parcialmente el carro donde cometieron el hecho, existen otros elementos que serán explotados y con eso se puede profundizar mucho más en la investigación. En este vehículo se cometió el crimen de Efraín Ruales. Los asesinos del presentador lo robaron la semana pasada. Doctor, ¿qué intentaron hacer quemando el carro, doctor? Tratarían de realizar, las personas que cometieron este incineramiento, es tratar de borrar huellas o vestigios que puedan ayudar a la Fiscalía y conjuntamente a la policía a buscar indicios que podamos ubicar a las personas que hayan participado en el hecho. ¿La placa también habría sido cambiada, la placa del vehículo? Sí, aparentemente esa placa no correspondería al vehículo, cuyas características son similares al vehículo que habría participado en este hecho delictivo. Para la Fiscalía, el crimen de Ruales fue cometido por una estructura muy bien organizada. Actualmente la policía realiza pericias con estos elementos en los carros, tanto de Efraín Ruales como el de los sicarios. Se analizan los videos de cámaras de seguridad y por último el teléfono de Efraín Ruales. Este trabajo se lo está realizando en varios frentes. Hay que primero comenzar que uno de los frentes más importantes es la parte técnica científica con la cual la Fiscalía ha coordinado con el Laboratorio de Criminalística con la finalidad que nos ayuden a realizar a través de las pericias necesarias
una inspección ocular técnica de levantamiento de indicios, reconocimiento del lugar de los hechos, explotación de cámaras de video en el sector donde sucedieron, o en el sector o el trazamiento o la vía por la cual se trasladaban estos dos vehículos. Seguimos recopilando los indicios necesarios que nos ayuden a fundamentar la hipótesis en el presente caso. Los sicarios ejecutaron este asesinato en menos de 5 minutos. Siguieron al presentador de televisión desde las 7:10 de la mañana. Cuando salió del gimnasio, buscaron una calle ancha, como la Guillermo Cubillo, y le dispararon. Un dato adicional es que ellos sabían que el carro de Ruales tenía láminas de seguridad. 2 de los 3 balazos fueron dirigidos a la puerta y uno acabó con la vida de Efraín Ruales. ¿Ustedes ya tienen por lo menos una hipótesis del crimen, doctor? Hay varias hipótesis, todas estas hipótesis van a ser correlacionadas con los indicios y la parte técnica científica que Criminalística nos va a proporcionar en el transcurso del día. Actualmente por este caso hay 2 sospechosos que están rindiendo versión en la Fiscalía. Y en este mismo tema, el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño anunció una recompensa de $50.000 para quien dé información sobre este hecho lamentable que sucedió en la ciudad de Guayaquil. Información que sea verídica, que permita dar con los responsables del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Pazmiño aseguró que 3 sospechosos permanecen detenidos. Una de las hipótesis de la policía es que los sujetos podrían ser los autores materiales de la muerte de Ruales. Estos allanamientos hay 3 personas que fueron puestas a disposición de la justicia, podrían estar relacionadas como autores materiales con el hecho material del asesinato de Efraín. Dada la delicadeza y la complejidad del caso, por ahora no podemos revelar detalles muy minuciosos del asunto hasta que no podemos descartar o confirmar las líneas investigativas que estamos haciendo. $50.000 de recompensa por quienes den información precisa, comprobable y verídica que pueda proporcionar hechos que permitan el esclarecimiento del caso y sobre todo establecer autores o cómplices de este hecho. Y la Fiscalía hizo un llamado a los ciudadanos a rechazar cualquier acto de violencia e intimidación. A través de un comunicado, el Ministerio Público solicitó a la policía que de manera inmediata realice un análisis de riesgo y garantice la seguridad de los periodistas y demás denunciantes públicos que también evidencian estos presuntos actos de corrupción. La noche de este miércoles, el expresidente y candidato a la Asamblea, Abdalá Bucaram, en una transición en su cuenta oficial de Twitter, se refirió al asesinato del presentador Efraín Ruales. Aquí un extracto de sus declaraciones. ¿Por qué meterse con un pobre chico, Bucaram? Cuando si yo podría matar a alguien es aquí delega. ¿No se han preguntado que el señor David Reynoso se burló de mi hijo en varios programas de televisión en prisión? ¿No hubiera sido mejor matarlo a él? Y Dayana Monroy, que 8 meses ha fastidiado en forma lujuriosa una campaña inmoral desde el Amazonas, obedeciendo a la señora Romo y difamando a mi familia. ¿No se han preguntado que quizás mejor era matarla a ella? El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó del proceso del plan de vacunación. Hasta el momento son más de 2.980 las personas que han sido vacunadas en todo el territorio. Además, se refirió sobre el pedido de su renuncia al cargo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, mediante un video informó sobre el avance del plan de vacunación y los cuestionamientos en torno a este tema. El Ecuador, más allá de los potenciales limitaciones financieras y de competir contra todo el mundo para la adquisición de las vacunas, ha estado entre los primeros en recibirlas y recibir la más eficaz de las vacunas disponibles en el mercado mundial, la vacuna de Pfizer. Desarrollamos hace 6 meses un plan de vacunación que contiene 4 fases, alimentado por las experiencias de varios países y bajo estrictos criterios sanitarios.
Se refiere a la fase 0 o plan piloto, donde estaban incluidas las personas de mayor riesgo de contagio y muerte y quienes están en primera línea. La fase 1, en la que se incluirán al resto de médicos, trabajadores de sectores esenciales, profesores y personal de seguridad pública. La fase 2, en donde indican que se inoculará a la población mayor a 18 años. Y finalmente la fase 3, que será el resto del grupo poblacional de acuerdo a la evidencia científica. Los adultos mayores fueron escogidos para esta fase inicial, en Ecuador y en el resto del mundo, porque está demostrado que son los más susceptibles de morir si se contagian. Esta aclaración la hizo debido a la vacunación que realizó el Ministerio de Salud en el sitio privado en donde vive su madre. Por otra parte, detalló cómo avanza el plan de vacunación a nivel nacional. Hasta el 27 de enero de 2021, 2.982 personas han sido vacunadas en 46 centros de todo el país. En Azuay, Cañar, Guayas, Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo y Manabí. El ministro Ceballos indicó durante su comparecencia en la Comisión de Salud de la Asamblea que existe un retraso en la entrega de las dosis por la farmacéutica. Esta no es una cuestión que le afecta solamente al Ecuador, sino afecta al mundo. Fue una situación que está fuera del control del país y sin embargo, lo que nosotros logramos hacer es que nos entreguen estas 86,000, no las 50,000, sino las 86,000 hasta finales de febrero. Es decir, ellos van a compensar las primeras 8,000 dosis con 78,000 más hasta cuando termine febrero. Sobre el anuncio de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de Participación Ciudadana y legisladores que aprobaron su pedido de juicio político, el ministro de Salud respondió: No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. No hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia. Seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad. La confrontación, la división y la tergiversación de información no salvan vidas. Ecuador espera recibir desde Pfizer hasta finales de febrero las restantes 78,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ana María Suárez, Ecuador TV. El Ministerio de Salud confirmó otros 2 casos de la nueva variante detectada en Reino Unido. Son 2 pacientes sin nexo epidemiológico, lo que advierte que este linaje ya circula comunitariamente en el país. Lo confirmó el Ministerio de Salud Pública a través de sus redes sociales. Otros 2 casos con la nueva variante del virus de la COVID-19 detectada en Reino Unido se registraron en la provincia de Pichincha. Un hombre de 64 años que ingresó al territorio nacional con prueba PCR negativa el 11 de enero y una niña de 12 años cuya familia no reporta viajes en los últimos 6 meses ni contacto con alguien que lo haya hecho. Entre los 2 pacientes, según explica Paul Cárdenas, investigador de la Universidad San Francisco de Quito, no hay nexo epidemiológico. Estas 2 y la de Los Ríos, entre las 3, son diferentes. Es decir, todas pertenecen a la misma linaje o familia del virus. Sin embargo, entre los 3 ya hay unas pequeñas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus por lo menos ha entrado al país en 3 ocasiones diferentes. Los 2 pacientes reciben tratamiento en Quito y tienen diagnósticos reservados. Sus familiares permanecen bajo control y vigilancia. Con este hallazgo se puede asegurar que la variante ya circula y se transmite comunitariamente en el país, según afirma el epidemiólogo Daniel Simancas. Los estudios de la comunidad científica advierten sobre su mayor capacidad de contagiar. Eso incrementa el número de casos, incrementa la saturación del sistema sanitario y por ende podría incrementar el número de muertes, como se está demostrando en algunos países. Y aunque la evidencia no es concluyente sobre el hecho de que este linaje enferme más a los menores de edad, Simancas recomienda a las familias que no expongan innecesariamente a los niños y adolescentes. Traten de no llevarlos a lugares aglomerados, sino que los saquen a recrear en lugares abiertos donde no haya mucha gente. En este escenario, lo que hay que hacer a criterio de los especialistas es cuidarse más. La forma en la que el virus contagia no ha cambiado. Sin el abastecimiento necesario de vacunas y sin medicamentos específicos para combatirlo, las medidas que ya se conocen todavía son efectivas para prevenir la enfermedad. Necesitemos lavarnos con más frecuencia las manos, estar más pendiente de lo que tocamos, cancelar las reuniones, los eventos sociales en estos 2 o 3 meses. La mascarilla es una barrera física para evitar el ingreso del virus al organismo. La moda y la estética no deberían determinar la adquisición de este implemento. Tras la multiplicación de casos en todo el mundo, ahora se recomienda usar doble protección. Se recomienda abajo una KN95 o una quirúrgica y encima
otra quirúrgica o una de tela. Esta variante, conocida como B1.1.7, fue reportada por Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud el pasado 14 de diciembre. El caso cero en Ecuador, identificado en la provincia de Los Ríos, ya recibió el alta definitiva el pasado 26 de enero, según informaron las autoridades sanitarias. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 568 puestos para el tratamiento de pacientes de COVID-19 en el Hospital Quito Sur están listos y el número de enfermos en espera de una cama de cuidados intensivos es de 51 personas. La última semana en Quito se incrementó en un 50% las aglomeraciones y un 18% fiestas clandestinas a escala nacional. Las autoridades piden más responsabilidad para evitar la saturación en el sistema de salud. Entre 160 y 170 personas con síntomas respiratorios acuden todos los días en busca de atención médica al área de emergencia en el Hospital del IES Quito Sur. El número de enfermos ha incrementado con los días. Así lo explica Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología. Con una positividad del 80%, es decir, que 8 de cada 10 llegan con sintomatología más un COVID positivo. En esa casa de salud, 568 puestos de tratamiento de infectados están llenos. Incluso las áreas que fueron acondicionadas el año anterior. En hospitalización hay 254 camas, en cuidados intensivos 25 camas, intubados, en emergencia 7, en las carpas militares 32 contagiados con oxígeno y 20 sin oxígeno, en la cafetería 20 personas. Ya no solo se trata de la preocupación de los profesionales de salud, sino que ya no hay espacio. La lista de espera de ciudadanos cuya condición es reservada y requieren de una cama en las unidades de cuidados intensivos llegó este jueves a 51. Bueno, se encuentran al 100% en su punto. El área de unidad de cuidados intensivos en el Hospital Quito Sur desde el mes de marzo hasta el día de hoy sigue totalmente llena, nunca ha vaciado su capacidad. Mora afirma que los cuadros con los que llegan las personas son complejos, a diferencia de los meses de julio y agosto en Quito. Necesitar hospitalización, entonces comenzamos con un tema de que mientras más grave es el paciente, evidentemente mayores del estadiaje de cama. 9 camas en cuidados intensivos aumentarán en esa casa de salud, pues cuentan con la infraestructura necesaria. Hace más de 11 meses la pandemia golpea a Ecuador y las incivilidades, en lugar de disminuir, aumentan. Solo en la última semana en Quito las aglomeraciones incrementaron un 50% en comparación a la semana anterior, según el balance del presidente del Comité de Operaciones de Emergencia. 148.797 aglomeraciones a nivel nacional. Quito sigue siendo la ciudad lastimosamente que lidera esto con el 24%, seguido Guayaquil con el 11% y Cuenca por el 7%. La campaña electoral y los eventos que realizan los candidatos en sus territorios encienden las alarmas. Las provincias que lideran concentraciones por este tipo de eventos son Pichincha, Guayas y Manabí. Estos incumplimientos, hasta el momento 877 concentraciones y ya superan las 100.000 personas, 100.019 personas. Si bien es cierto, los candidatos necesitan pedir el voto y presentar sus propuestas, que respetemos aquel protocolo que emitió el CNE. A esto se suma que los gobiernos autónomos descentralizados no han podido controlar el espacio público. Jueces cantonales, lastimosamente, están aperturando actividades que no son las que podríamos permitir por la situación sensible, especialmente epidemiológica del país. También hay un incremento del 18% en las fiestas clandestinas. Como en domicilios nos crece el 18%, pero hasta la fecha nosotros registramos 47.244 fiestas clandestinas. Guayaquil es la ciudad que lidera con el 21%. Las cifras de infectados en el Ecuador alcanzaron este jueves los 24.600 y 14.766 víctimas. La tabla lidera Pichincha con 86.049 casos. Le sigue Guayas con 31.321 y Manabí con 17.261. La próxima semana el Comité de Operaciones de Emergencia se reunirá, analizará las cifras y tomará decisiones frente a lo que está ocurriendo. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En otro tema, la presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida, Rocío de Moreno, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington como parte de la agenda que cumple el primer mandatario en Estados Unidos. En el encuentro se destacó el trabajo desplegado para atender de forma prioritaria la desnutrición crónica infantil, las actividades de la misión Las Manuelas, que han atendido de manera integral a más de 333.000 personas con discapacidad y sus familias, así como el programa Casa para Todos, que ha beneficiado a más de 120.000 personas.
Con el financiamiento del organismo multilateral se profundizó la red de apoyo a hogares en pobreza para el pago del bono de protección familiar que benefició a 950.000 familias y recibieron $120 en abril a junio de 2020, los meses más duros del confinamiento. Creo que ha sido muy inteligente, ha sido focalizada, ha empezado a trabajar desde la identificación de poblaciones vulnerables y ha expandido a trabajar hasta hoy en el tema de alimentación, el tema de alimentación y de desnutrición crónica infantil. Entonces creo que están todos los ladrillos que hacen un buen cimiento para una política social. Para mí era muy importante conocer el trabajo que nosotros como BID, institución, trabajando juntos y colaborando con el gobierno ecuatoriano vigente para ver cómo mejorar el desarrollo en el país y cómo puede Ecuador ser un ejemplo para la región. Y yo espero que nosotros como institución seguiremos apoyando en el desarrollo social en el Ecuador. 6 de la mañana con 20 minutos y Ecuador recibió de la Unión Internacional de Telecomunicaciones el informe de valoración del espectro radioeléctrico del Estado ecuatoriano. De esta manera, el país abrió el camino para la renegociación de los contratos de concesión con las operadoras de redes móviles que terminan en el 2023. Esto permitirá la incorporación de nuevos actores al mercado y el futuro despliegue de la quinta generación de tecnologías. La valoración del espectro es el primer paso para que el Estado ecuatoriano realice una asignación eficiente y transparente, priorizando nuevas ofertas para los usuarios, especialmente en las zonas rurales, urbano-marginales y de frontera. Durante más de 18 años no se había realizado una valoración del espectro. Las tecnologías actuales necesitan una valoración de lo que es la banda 700 y 2.5, una valoración que le da transparencia a este bien que es del Estado y que puede salir a subasta para todos los operadores que lo necesiten. Conforme a la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el informe de valoración lo realizó un ente internacional, en este caso la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Nada escondido, nada en pasillos, sino a través de una valoración absolutamente transparente y se paga lo que se paga. Estos insumos servirán para el próximo gobierno cuando realice el proceso competitivo para renegociar contratos con las operadoras que prestan servicios. El organismo internacional también valorará la banda 3.5, que será la base para iniciar la tecnología 5G en el país. En el Ecuador, casi el 65% del territorio tiene cobertura 4G y 110 parroquias tienen cobertura por primera vez, un esfuerzo del trabajo de los sectores público y privado. Adicionalmente hubo una reforma y un reglamento en la ley humanitaria, donde finalmente podemos usar el 1% del servicio universal que pagan las operadoras telefónicas a favor de los más necesitados. Es decir, todos esos recursos que hoy se asignan están disponibles para los ecuatorianos que han sido excluidos digitalmente. Desde Arcotel también se dio inicio al proceso de socialización del nuevo reglamento de tarifas de los servicios de telecomunicaciones, realizado en conjunto con la Escuela Politécnica del Litoral, que regula los valores que pagan los operadores por el uso del espectro radioeléctrico. El despliegue de infraestructura es importantísimo dentro del reglamento de tarifas, ya que existen parroquias vulnerables, parroquias que no han sido atendidos o que no tienen el despliegue necesario de la infraestructura para poder tener conectividad, para poder tener asequibilidad de la gente al uso de Internet. Con este nuevo reglamento nosotros brindamos a las operadoras, con este ajuste que hace el Estado, para que ellos tengan un despliegue de infraestructura diferente y puedan brindar más servicios hacia los usuarios. Los conceptos que definen el nuevo esquema son de una estructura impositiva y recaudatoria a un esquema que favorece la inversión y reinversión, estimula la expansión de servicios en favor del usuario y estimula la inversión en zonas priorizadas, rurales, urbano-marginales y de frontera. Con eso esperamos que haya una buena reducción de tarifas, no para los que pueden pagar, no para las zonas urbanas que sí tienen servicio, que sí tienen capacidad económica de acceder, pero sí una reducción sustancial de precios finalmente para todos los ciudadanos de sectores rurales, de sectores marginados. La ruta está trazada con la fijación de precios del espectro en el Ecuador. Se espera una mayor inversión en este sector para ampliar la cobertura, con precios que se ajusten al bolsillo de las zonas marginadas digitalmente por años en el país. Ana María Suárez, Ecuador TV.
noticias de cara a las próximas elecciones generales de este 2021. Inició la distribución de los kits en todo el territorio nacional sin la papeleta de parlamentarios andinos. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, aseguró que estas dignidades no serán elegidas en la primera vuelta. El tiempo no alcanzó para el Consejo Nacional Electoral. No fue posible tener una resolución en firme por el nudo legal que impidió cerrar a tiempo e imprimir la papeleta de parlamentarios andinos. Sin esta boleta, desde las primeras horas de este jueves, las Fuerzas Armadas iniciaron la distribución de los paquetes electorales en el territorio nacional. Los kits contienen las papeletas de binomios presidenciales, asambleístas nacionales y provinciales y los certificados de votación. Solo en Cuenca los electores recibirán un adicional sobre la consulta popular por el agua. Los uniformados salieron hacia las provincias de la Amazonía, Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Zamora, Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y Galápagos. Y en ellas hay recintos a los que se llega solamente por vía aérea o fluvial, por su difícil accesibilidad. Delegación provincial, el material que nosotros transportamos, y en esa delegación provincial nosotros ya estamos brindando la seguridad previa. De acuerdo al último informe del Instituto Geográfico Militar, ya completó el 100% de la reimpresión de las papeletas con los 16 binomios presidenciales, 13.106.890. Para asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, también este proceso alcanzó el 100%, mientras que para parlamentarios andinos sigue en cero. El IGM ha despachado a la empresa integradora el 72.97% de los documentos electorales. Sin la papeleta de parlamentarios andinos, ¿qué sucede? El vicepresidente Enrique Pita aseguró que la elección de los 5 representantes no se daría en la primera vuelta del 7 de febrero. Lo que tendrá que hacérselo en una segunda vuelta. Siempre habrá la pregunta, ¿y si no hay segunda vuelta? Bueno, igual tenemos un presupuesto, tendrá que convocarse, tendrá que resolverse en las próximas 48 horas sobre cómo vamos a llevar esto. Pero el retraso en el calendario electoral ya tiene en riesgo la elección de parlamentarios andinos. En el Código de la Democracia establece cuándo y cómo se dará la votación. En una hora y fecha diferentes al de la convocatoria que deviene de la propia ley, estas elecciones serán nulas. Primero una nulidad de votaciones y luego una nulidad de elección. Se dice que en derecho las cosas se deshacen como se hacen y la única alternativa que tendría el Consejo Nacional Electoral es una reconvocatoria en la que puede fijar una nueva fecha para la elección de las dignidades de elección popular. Inscripción de candidaturas y objeción de las mismas. Número 2, asignación del Fondo de Promoción Electoral. Número 3, campaña. Los parlamentarios andinos no han hecho campaña todavía. Que devienen de la convocatoria se los tiene que realizar y establecer una fecha determinada. Pero si no habría una segunda vuelta electoral, ¿esto implicaría más gastos? En el caso de que existiese segunda vuelta, no implica un gasto. Pero todo dependerá si Justicia Social presenta o no recursos administrativos en contra de la resolución en la que se le inadmitió la ampliación del plazo para la inscripción de sus candidatos. Como las excusas, recusaciones a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, lo que causan es suspensión del proceso y que los plazos se extiendan. Pero si esto no ocurre, los tiempos coinciden y los ecuatorianos podrían elegir a parlamentarios andinos el próximo domingo 11 de abril. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el ministro de Defensa advirtió inconvenientes en la ejecución del plan de logística en el proceso electoral. Las Fuerzas Armadas suscribieron un contrato con el CNE por $3 millones que no han sido cancelados. Esto mientras que la titular de la cartera de Estado presidió un gabinete de seguridad para analizar el problema de la migración en la frontera sur. A 10 días de los comicios, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín advirtió un inconveniente financiero con el Consejo Nacional Electoral. Ese convenio se firmó el 7 de enero por 3.565.486. No se canceló. Hicimos una adenda. Si no pudieron pagar el 7 de enero, pues le hagamos para el 26 de enero. Y ocurre que estamos para el 7 de febrero el proceso eleccionario y no se cubren asignaciones. Pero las Fuerzas Armadas continúan con su trabajo de resguardo, traslado y material electoral. Lo que está pendiente es que la papeleta de parlamentarios andinos definitivamente irá en la segunda vuelta.
de existir, pero está postergada. Carrín además se refirió al 18º Gabinete de Seguridad que presidió. El tema central fue lo que ocurre en la frontera sur, limítrofe entre Ecuador y Perú, debido a la situación de más de 100 ciudadanos extranjeros que no pudieron ingresar al vecino país. De la migración, al menos para amorigerar la problemática. Anunció que 20 vehículos militares se desplegarán para reforzar la seguridad, sobre todo en los pasos no autorizados. Porque los 30 geográficamente están en un sector y al día siguiente son 30 o 40 en otro sector. Por ejemplo, alrededor de Huaquillas existen 4 puntos que son claves y en donde están tanto Perú como Ecuador realizando el control. Acciones que se suman a otras que mantienen los uniformados en el patrullaje en el mar y en los 650 kilómetros de la frontera norte, en los que han tenido resultados positivos. 1.723 cartuchos de munición 7.62, 800 municiones de 5.56, 110 municiones de calibre 9, un fusil y un lanzagranadas capturados. 26 alimentadoras y panfletos de propaganda de los comandos de la frontera. Valeria Villarroel, Ecuador TV. ¿Qué es el conteo rápido y a qué hora se tendrán datos de esta herramienta el día de las elecciones? Se lo contamos en la siguiente nota. En términos generales, el conteo rápido es una técnica estadística utilizada desde hace algún tiempo en los procesos eleccionarios como garantía de transparencia. Para obtener una tendencia de votación lo más cercano a la realidad, antes y más rápido del escrutinio oficial. La muestra debe ser lo suficientemente significativa para representar lo que sucedió en las 24 provincias. El número fue determinado con anticipación por el Consejo Nacional Electoral. El conteo rápido está establecido sobre 2.425 juntas receptoras de voto escogidas en el país. Incluso esa muestra tiene el aval de los organismos internacionales que actualmente nos están apoyando en el desarrollo de las actividades del Consejo Nacional Electoral. El conteo rápido se aplicará para las dignidades de presidente y vicepresidente. Según la planificación del CNE, los resultados se difundirán a partir de las 20 horas del 7 de febrero, una vez que la muestra, con una banda de error de hasta el 1%, se estabilice. El líder del conteo rápido deberá entregar estos resultados en un sobre cerrado a Diana Tamaín, presidenta del organismo electoral, para su difusión. Se lo realizará de forma pública en rueda de prensa con la presencia de los 5 consejeros del Pleno. Una vez revelados a la opinión pública y a los actores del proceso, el resultado del conteo rápido anticipará si habrá una segunda vuelta electoral y quiénes podrían estar en ella. Para aplicar esta herramienta se requerirán unas 2.000 personas que tomarán fotografías de las actas de escrutinio y digitalizarán los datos. El presupuesto que el CNE destinará para ello será de $382.240. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 6:33 en otro ámbito de la información, 379 kilos de droga fueron incautados en aguas internacionales frente a San Salvador por guardacostas de Estados Unidos. 2 ecuatorianos fueron detenidos, Antonio Ulpiano L. y Juan Carlos M. La Armada del Ecuador informó que los ciudadanos se transportaban en embarcación Confianza Solo en Dios con matrícula ecuatoriana. Los aprehendidos arribaron al subcomando de Guardacostas Norte en la provincia de Esmeraldas para las investigaciones del caso. Capacidad de forma de ladrillos que ven aquí a mis espaldas y equipos de navegación, satelitales de comunicación. Esta embarcación está matriculada en la provincia de Esmeraldas. Su último zarpe efectuado de manera legal es en el mes de febrero del año 2020. Es decir, un año entero no ha sacado zarpe ni ninguna documentación. Y cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, la música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa en este espacio de noticias. Tenemos más para compartir con ustedes. Ya viene lo que pasa en el mundo del deporte de la mano de Arturo Barriga y nuestro segmento Fanático.